Seguro tu vida se encuentra agobiada. ¿Por qué no traes tus pedazos? ¿No encuentras qué hacer? ¿Te encuentras un poco confundido o confundida? Es el momento de hablar con Dios. A partir de este momento comienza un espacio donde Dios y tú hablarán frente a frente. Somos el pueblo. Hablando con Dios. Un espacio para tu corazón. Presenta Luis Carlos Trujillo. Hablando con Dios. Hablando con Dios. Bien, amigos de Hablando con Dios, estamos aquí en este canal de edificación. El primer testimonio de vida de los tantos que vamos a tener. Y yo digo que Dios hace la obra y Dios es el que le place de verdad. Y aquí estamos con Javier Vélez Serna, floridano, un pastor que toda la vida ha sido criado en los caminos del Señor. Él es pastor de esta congregación Restauración Sublime. Pastor, primero que todo, bienvenido al programa Hablando con Dios. Y en esta primer fase que vamos a tener de los testimonios de vida, donde usted es el privilegiado y usted va a ser el primer testimonio de vida que va a hablar a este canal. Amén, muchas gracias, Luis Carlos. Aquí estamos dispuestos para contar el testimonio de vida que Dios nos ha regalado y de verdad que este sirva de mucha bendición para todos. Pastor Javier, hablemos un poco primero que todo de la niñez de Javier. ¿Quién es Javier? ¿Su familia? Cuéntenos un poquitico a los amigos y amigas que están conectándose en nuestro canal. Mis padres son de Pereira, ellos también fueron criados en el Evangelio y de verdad que es un privilegio porque ellos me instruyeron desde niño la palabra del Señor y desde niño le he servido al Señor con gozo y alegría y aquí estamos ahorita como pastores. Esa misma impartición que me hicieron mis padres cuando niño, eso estoy tratando yo de hacer con muchos porque de verdad que es un estilo de vida que cambia, que transforma y que liberta y que realmente cambia vidas. ¿Dónde hizo usted su primaria, su bachiller y cómo es que llega al municipio de Florida, Valle del Cauca? Pues la verdad, mis padres mantenían de Florida, Pereira. Entonces, pero mis padres son de Pereira, pero pues en una de esas idas a Pereira, pues allá me tuvieron y a la edad de 2 años me trajeron para acá, estuve como 8 años por acá, de nuevo regresé a Pereira y hice parte de mi primaria acá hasta tercero y luego terminé la primaria en Pereira y me regresé y acá en las Américas terminé el bachiller. Termina el bachiller, pastor, y hablemos un poco de ¿cómo fue esa juventud, esa niñez en la parte de recreación? ¿Se relacionaba usted bien con los niños, jóvenes y jovencitas? Sí, yo he sido una persona muy que me gusta relacionarme con las demás personas y desde niño he tenido como esa empatía con los demás. Entonces no me da como esa pena, como ese miedo para relacionarme con las demás personas. Estás escuchando Hablando con Dios con Luis Carlos Trujillo. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar todas las notificaciones, comentar y compartir. Hablando con Dios. A esta misma hora, por este medio de comunicación. Gracias por escucharnos. Hablando con Dios. Hablando con Dios. Estamos en el programa de Hablando con Dios, aquí a través de este espacio, contando el testimonio de vida de Javier Vélez Serna, un pastor floridano que nos entrega su historia de vida. Bueno, usted termina el bachiller y luego hablemos de su carrera profesional. ¿Qué le da por estudiar? ¿En dónde lo hace? ¿Cómo fue ese proceso? Pues la verdad, Luis Carlos, la idea era que yo quería estudiar sistemas.
ingeniería en sistema, me compré hasta el computador y todo, pero cuando Dios tiene un plan con uno, Él le cambia todo. No pude ingresar a estudiar sistemas, entonces decidí estudiar teología. Entonces estudié 8 años teología en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios en Cali y me gradué y aquí estoy ahorita sirviéndole al Señor, que es lo mejor que me ha podido ocurrir. Pero ¿qué le decían de pronto sus amigos, la gente que lo rodeaba? ¿Qué le decían el usted entrar a estudiar teología? Pues muchas veces la incógnita es de qué va a vivir usted, ¿no? Porque un pastor siempre por lo regular vive de como de lo que Dios provee a diario, ¿no? Pero pues al igual yo trabajo, secularmente también trabajo. De hecho, pues ahorita ya gracias a Dios ya casi vuelvo a empezar a trabajar porque llevo un proceso de año y 2 meses que me diagnosticaron cáncer. Entonces Dios a través de su misericordia ahorita me sanó. No sé si le cuento un poco del testimonio. Pastor, luego usted comienza a estar en todas las iglesias prácticamente. ¿Y cómo es que usted decide ya ser pastor y llega a crear, a conjunto un equipo de trabajo, a crear esta congregación Restauración Sublime? ¿Y por qué Restauración Sublime? ¿A dónde sale ese nombre? De hecho, uno no es que decida. Dios cuando lo tiene escogido no tiene como esa lesión de decidir, porque todo lo que en su vida le apunta a ¿qué? A ser ese pastor, porque la verdad siempre he sido muy apasionado desde niño, servirle a Él, servirle a la gente y enseñarle a los niños que Dios cambia, transforma. Y entonces es un mejor estilo de vida que mucha gente se necesita ahorita, porque se necesita tanto de Dios, porque la verdad Dios permite en la vida desde un niño, dice su palabra, que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces para mí eso ha sido muy gratificante, porque hemos podido lograr de levantar esta congregación. Se levantó fue con niños, para la gloria de Dios. Ya esos niños ya no están niños, sino que ya están jóvenes y adolescentes, y de hecho de ahí Felipe lo tengo yo desde la edad de 5 años. Le permití enseñar guitarra, ahorita ya toca batería y toca prácticamente varios instrumentos, y para la gloria de Dios le hemos podido como impartir ese conocimiento. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar todas las notificaciones, comentar y compartir. Hablando con Dios. Hablando con Dios. A esta misma hora, por este medio de comunicación. Gracias por escucharnos. Hablando con Dios. Hablando con Dios. Hablando con Dios. Continuamos aquí en el programa de Hablando con Dios, en el testimonio de Javier Serna. Él es pastor de la iglesia Restauración Sublime. Para los que están llegando al programa, él tuvo sus padres de Pereira, Florida, Pereira, y ahí fue donde Javier llegó a esta hermosa tierra. Sus estudios, él los quería hacer como en sistemas, ingeniería en sistemas. Pero Dios le voltea a uno los planes, porque los planes de Dios son mejores que los de uno. Por ahí lo dice un pasaje bíblico, ¿no? Mis pensamientos no son iguales a los tuyos. Y el Señor termina estudiando teología. Hizo 8 años de teología y aquí estamos. Lo sanó de cáncer. Cuando ya los médicos no daban prácticamente por Javier, Dios dijo, la última palabra la tengo yo. Javier, entremos a contar ese testimonio de vida. ¿Cómo se hizo el proceso? ¿Desde cuándo le diagnosticaron cáncer? Y empecemos a contar toda esa historia a nuestros oyentes. La verdad, Luis Carlos, yo venía muy enfermo el año pasado, más o menos en agosto. Estamos hablando del 2022. Sí, 2022. Okay. Yo venía muy enfermo, estaba pesando 70 kilos y de hecho que yo venía bajando de peso muy rápido y me dolía mucho el estómago, pues no sabía qué era. Entonces pasé con un médico y el médico lo único que me dijo era que estaba inflamado el colon y que tenía parásitos. Entonces efectivamente me mandó los medicamentos,
me tomé los medicamentos y seguí igual. Y cada día enfermo. Y mi esposa me decía, amor, vayan del médico. Y yo le dije, pero ¿para qué mi vida así? Para que me manden lo mismo. Y en una ocasión yo me sentí tan mal porque ya no aguantaba de pie. La verdad, me iba a trabajar y ya no aguantaba. Cada 5 minutos me sentaba porque no aguantaba. Entonces una vez llegué, me acosté y yo le dije a Dios, Dios, eso está muy duro porque la verdad ya no aguanto más. Le dije, Dios, ¿por qué no me muestras qué tengo? Porque la verdad yo me siento muy mal. Afligido. Sí, claro, afligido porque pues ya no podía prácticamente laborar. Ya me dolía mucho lo que era la parte de la espalda. Me tocaba que ir en la tienda todos los días, comprarme un Lumbar para el dolor de la espalda porque no aguantaba. O sea, vivir a toda hora tomando pastas para los dolores. Bueno, esa noche me acuesto yo, me quedo boca arriba, orándole al Señor, clamándole, diciéndole, Dios, muéstrame qué tengo. Efectivamente, yo me duermo en esa noche, me quedé dormido. Y yo vivo en una segunda planta, y veo cómo el techo, el cielo se abre y queda el cielo despejado. Y escucho una voz que me dice patente, nunca había escuchado la voz de Dios tan patente. Y me dice, te voy a mostrar qué es lo que tienes. Efectivamente, claro, esa noche me sueño y llego yo y cuando menos piensas se baja una mano desde el cielo y me dice, te voy a sacar ese tumor que tienes. Entonces yo me desperté asustado porque yo literalmente sentí un desespero en el estómago. Entonces yo me desperté asustado y pensativo. Y dije, Señor, o sea que lo que yo tengo es un tumor. El hecho fue que yo me levanté por la mañana, le dije a mi esposa, le dije, amor, me soñé que tenía un tumor. Y le dije yo a Dios, bueno Dios, ¿tú me sanaste en esa noche o no me sanaste? Porque la embarré, ahí fue donde yo la embarré. Porque me desperté y no alcanzó a sacarme el tumor, Carlos. La embarré. Yo dije, ay Dios, pero bueno, tú me dijiste que lo ibas a hacer, no sé de qué forma, pero lo ibas a hacer. Entonces en esa semana yo me quedé pensativo, Dios, ¿me sacaste el tumor o no me lo sacaste? Pero yo sigo enfermo, le decía yo a Dios. Entonces yo en esa semana, yo siempre lo primero que hacía en la mañana es escuchar las noticias. Cuando en esa mañana nunca pasaban cosas de medicina. Y la primera nota que fue de medicina que decía, hazte la colondoscopia a tiempo para prevenir un cáncer y ser tratado a tiempo. Señor, habla de una manera increíble, ¿no? Impresionante. Al otro día, y todo el día la propaganda, al otro día lo mismo, como el miércoles, yo dije, no, eso no es conmigo, yo iba a apagar ya la radio, porque uno quiere omitir las cosas, uno no, sí que, necio. Sí, porque uno humanamente, un diagnóstico que le digan a usted cáncer, pues es duro. El hecho fue que como un viernes entendí, y dije, Dios, ahora ya sé qué tengo que hacer. Y pasé con una médica, y le conté lo que me estaba pasando, y me dice la médica, te voy a mandar a hacer exámenes de toda clase porque vienes perdiendo de peso muy rápido. Cuando yo pasé con el primer médico, yo estaba en 70 kilos, cuando me pesó, ya estaba en 66 kilos. Cuando me pesa la doctora, ya estaba en 61 kilos. Entonces la doctora me dijo, estás pesando muy bajito y vienes perdiendo de peso muy rápido. Entonces dije, te voy a mandar exámenes de toda clase a ver por qué estás perdiendo. Y cuando llega y me dice, y te voy a mandar una colondoscopia urgentemente. Ay, cuando dijo colondoscopia, yo dije, ay Dios. El canal se acordó usted. Me acordé de una de la noticia. Efectivamente, a los 20 días me dieron la cita. Me fui con mi esposa. Cuando entramos allá, me hicieron la colondoscopia, me durmieron. Cuando yo salí, me desperté normal. De hecho, la anestesia no me hizo mucho efecto. Yo me voy a levantar, estaba sentado, me desperté. Ya estaba sentado, cuando me fui a levantar me metieron un grito esos médicos. Me dijeron, siéntese. Y yo me asusté y me senté todo asustado. Y me dijo, ¿dónde está su esposa? Y dije, no, pues allá afuera. Entonces mandaron a llamar a mi esposa y yo veía desde lejos cómo esos médicos estaban asustados. Los veía asustados y yo, Dios, ¿qué estarán diciendo? Cuando efectivamente mi esposa me cuenta y me dice que
que los médicos estaban muy asustados porque me encontraron un tumor en el recto donde estaba comprometido el 60%, estaba sangrando mucho y al parecer era cáncer. Ellos de una lo dijeron sin darme y me mandaron una biopsia. Me dijo, váyase inmediatamente con esta biopsia al laboratorio porque su esposo está sangrando demasiado y eso está muy feo. Entonces cuando mi esposa me dice que de tumor, que yo tenía un tumor, entonces me acordamos del sueño. Le dije, mi amor, eso fue lo que hace un mes Dios no sabía. Un mes atrás el Señor me había dicho que tenía un tumor. Entonces yo le dije a mi esposa, pero no nos preocupemos, que Dios lo dijo que lo iba a hacer. No sé de qué forma me iba a sacar de esto. De hecho, que uno no sabe cómo Dios obra, ¿no? Dios permite ciertas situaciones para también moldearlo a uno, ¿sí? Porque todo esto lo moldea a uno y lo ayuda a tener más fe y para ayudar a muchos que estén pasando alguna situación, para decirle que Dios sana y liberta y que Él cuando dice una cosa lo cumple por lo cumple. Porque Él no es Dios, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nos dio una promesa y yo me aferré a esa promesa todo el tiempo. Entonces efectivamente y me hicieron junta médica, pasé con el oncólogo, me hicieron junta médica y efectivamente lo que pasó fue que me diagnosticaron y me dijeron, sí, efectivamente usted tiene un cáncer de estas circunstancias y le vamos a hacer un tratamiento que va a ser radio y quimio. Wow. Entonces esas quimioterapias, comencé con las radios. Le cuento a Luis Carlos que fueron 5 radios, pero la verdad fue muy duro porque esa radio le quema a uno, aparte que le quema el tumor donde lo están tirando, también le inflama mucho los órganos. Yo vivía con cólicos, cada 5 minutos yo no dormía, duré 2 meses sin poder dormir. Hubo un momento, a pesar de que Dios me había dado la promesa, no quiere decir de que uno, que porque sea pastor, Sí, uno flaquea. uno por flaquea, humanidad. claro. Y le dije yo a mi esposa, mi amor, si Dios me quiere llevar, pues aquí estoy dispuesto. Me alcancé a despedir de mi esposa. Mi esposa, yo me acuerdo que se puso a llorar porque una noticia de esas, porque fue muy duro, porque yo no dormía día y noche. Yo cada 5 minutos era al baño y me daba unos cólicos en secos. Yo pensé que me iba a morir. Pero hubo un momento donde me acordé, volví a acordarme de esa promesa y me tocó pedirle perdón a Dios. Perdóname Dios porque tú me diste una promesa y yo sé que lo que tú dices lo cumple porque lo cumple. Estás escuchando Hablando con Dios con Luis Carlos Trujillo. Hablando con Dios. Hablando con Dios. Estamos en el programa Hablando con Dios. Así es, ustedes se pueden suscribir a nuestro canal, darle me gusta, compartir, comentar. Y si usted llegó tarde al programa, de pronto usted lo adelantó, la verdad que estamos contándole, amigos y amigas, la historia de Javier Vélez Serna. Él es el pastor de la congregación de la Iglesia Restauración Sublime. Él nos cuenta cómo Dios lo sanó de un cáncer que lo atacó en el año 2022, para ser exactos, en agosto. Por negligencia de los médicos, al principio le dijeron que solamente tenía parásitos. Y miren, la responsabilidad que tiene un médico al no decirle a una persona con exactitud o mandarle a hacer las cosas correctamente. Él se tomaba los medicamentos y le decía a Dios que le mostrara porque él no mejoraba. Dios, a través de un sueño, amigos oyentes, le muestra qué es lo que él tiene. Él siente que se abren los cielos y Dios le dice, voy a sacarte lo que tienes, te voy a sacar el tumor. Luego él se va, a través de las noticias se comienza a escuchar algo que le dice, mire, hágase la colondoscopia. De necio él no quiere, pero al final le toca.
y es la confirmación que Dios da. Pero aquí al lado tenemos a Diana Marcela Guevara Salazar, esposa del pastor. ¿Y quién más que ella es indicada para podernos decir a nosotros, amigos y amigas, cómo recibió? Porque listo, él nos contaba anteriormente de que los médicos le decían, siéntese, ¿dónde está su esposa? Lo veían angustiado, él veía a los médicos angustiados, y también podemos observar de que los médicos le mandaron a hacer una biopsia, o sea, hasta el momento no se sabía nada. Usted que estuvo ahí en ese momento, ¿qué fue lo que siguió? Primero que todo, bienvenida a nuestro programa Hablando con Dios. Bueno, muchas gracias Luis Carlos por brindarnos este espacio. Realmente ese día lo que hice fue, porque ya como tal ese día se daban los resultados de la biopsia de mi esposo, yo llamé y ellos allá me informaron que pues me enviaron el resultado del examen como tal al correo. Yo entré al correo, abrí el examen, pero realmente eran palabras técnicas de medicina que no se entendían. Sí, no se entendían. Entonces lo que hice fue investigar en internet, y cuando investigué en internet me di cuenta que realmente sí tenía cáncer, o sea que era un tumor maligno. Para mí fue muy difícil en ese momento y yo me desbordé en llanto. La verdad no fue fácil, que hasta mi madre pues fue la que me consoló en ese momento y me dijo, hija, tienes que ser fuerte de ahora en adelante y pedirle mucho a Dios fortaleza, porque realmente si tú no eres fuerte, Él puede sentir que no le estás apoyando. Entonces yo pedí mucho al Señor que me diera fortaleza, que me fortaleciera, y que de qué manera yo le iba a contar esta noticia a mi esposo pues desagradable. Cuando él llegó de trabajar, pues él me vio que estaba allí, pues él ya me conoce como tal por ser la esposa, ya sabe que estaba triste, entonces me dice, amor, ¿qué te pasa? Pues cuéntame. Y entonces le conté la noticia, pero sí fue muy duro para mí, aunque él, gracias a Dios, siempre siguió muy fortalecido. Sí, de alguna u otra manera sí, ya se sabía, pero pues nunca imaginamos que ese tumor llegase a ser un tumor maligno, y realmente ahí fue donde le pedí al Señor que me diera fe, que me diera más fe y confianza, porque realmente nosotros como seres humanos nos flaquea la fe en ocasiones, sentimos en momentos de dificultad, sentimos que no podemos, pero ahí es donde debemos de ir a esa fuente que es Dios y decirle, Señor, fortaléceme, dame fe, y continuar. Y la verdad, de ahí para adelante hubo como esa tranquilidad en mi corazón y esa confianza con el Señor, que seguí con mi esposo en el proceso, y gracias a Dios, hoy para la gloria y la honra de Dios estamos contando lo bello y lo hermoso que es Dios, y que su fidelidad es para siempre, y que Él es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Tú tocaste un tema importante, Diana, y es la fe. O sea, uno en el momento de la tribulación, ¿cómo uno tener fe? ¿Cómo uno entender a Dios? ¿Cómo uno comprender a Dios? Y es donde uno dice, o sea, Dios, uno entre más te sigue, uno entre más ora, uno entre más clama, uno entre más ayuna, uno entre más, o sea, cumple todo al pie de la letra como un médico. Es donde como que más duro le dan en la cabeza. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, tú sentías que no había fe, y finalmente ¿cómo tú terminas estando preparada y le dices a tu esposo, amor, mira, es esto, y él, tú me dices que lo toma tranquilo, pero honestamente en el fondo me imagino que tú le ves comportamientos ya de cambios. Sí, Luis Carlos, la verdad es que es muy complejo, es muy difícil para nosotros como seres humanos estar en un momento así y que de repente se venga una mala noticia, un momento de dificultad, un momento, se puede decir, de desierto, pero lo bueno es que uno confía en las promesas del Señor. Es esa confianza en Dios, es esa confianza en su palabra, que uno se aferra tanto que al final uno siente como esa paz, ese gozo, esa tranquilidad de que Dios está
que Dios está ahí en el asunto, así como le pasó a Job, que tal vez él dudó en momentos de desesperación con respecto a Dios y Dios le contesta, pero ¿quién hizo el firmamento? ¿Quién hizo? Bueno, soy yo soy. Y de hecho, antes de que le sucediera esto a mi esposo, yo tuve un sueño donde Dios me decía, yo soy el que soy. También me aferré mucho a eso porque Él me dijo, yo soy el que te sana, yo soy el que transforma, yo soy el que liberta. Entonces realmente ahí fue donde la confianza fue aún mayor en Dios, y porque vi a mi esposo fortalecido también en el Señor, y los dos caminamos de la mano con Dios, y eso fue realmente un proceso difícil, pero un proceso muy bonito donde Dios nos enseñó, nos pasó por fuego, que fue difícil, fue complejo, pero a través de las dificultades, yo siempre digo que a través de las dificultades, de las adversidades, Dios nos enseña más a aferrarnos a Él, a depender más de Él. ¿Qué pasó con Javier después de que se enteró de tener cáncer? ¿Cómo lo asumió la congregación, familiares que estuvieron con él? ¿Cómo él se fortaleció y continuó con su congregación? Esto lo estaremos contando en nuestro próximo programa de Hablando con Dios, aquí, a través de este espacio maravilloso para todos ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar todas las notificaciones, comentar y compartir. Hablando con Dios. Hablando con Dios. A esta misma hora, por este medio de comunicación. Gracias por escucharnos. Esto es todo por hoy. Nos encontramos en una próxima emisión de tu programa Hablando con Dios.